Esta es tercera llamada. Tercera. Comenzamos. Macuali Xihualacan inin sasanili tlenitoca, Sentecowat Huantlacat. Bienvenidos a este cuento que se titula El hombre y la serpiente. Comenzamos. Iwansente tlacat, ochentía amo hueca cani no yeya cuautlactli, ocuilnami cocuacuahuisquia. Tleno kichi, oncan inteposnecostli oya cuacuahuito. Inin oasitocuautla opanotaya, ica nica oyeya, cowat ocuica tlatzanatza, omocuep ontlachich, cowat omponoyeya, cowat ocuitzatzili cuilhuia. Y sucedió que un hombre que habitaba no lejos del bosque recordó que debía salir a cortar leña y así lo hizo. Cogió su hacha y se fue a cortar leña. Cuando llegó al bosque e iba pasando por donde estaba la culebra, oyó ruido. Se volvió y vio a la culebra que estaba allí. La culebra lo llamó y le dijo: Cualitlacat, Xihuala, Xinexicuaniliki, Inincuahuit, Necmititica. Buen hombre, ven acá, quítame este árbol que me está matando. Amo, Timichicuanilis, Tlamontinescuas. No te lo quito porque me comerías. Amo Timixcuas, Xinexicuaniliki. No te comeré, quítamelo. Ya Timitzilui, amo, Timitzcuanilis. Ya te dije que no te lo quitaré. Amita Timitz Chicualis, Tleamo Timolyococoa, Xihuala Xinexicuaniliki, Timixtlatlatia. No te haré nada. ¿Cómo? ¿No te compadeces? Ven, quítamelo, te lo ruego. Cualica, llega acá. Está bien, ya está. Achicuali. Cualitlacat, Yenapimiski, Ashania Timixcuas, ni pía setonali amo ni tlacuatica. ¡Qué bien! Buen hombre, me muero de hambre. Ahora voy a comerte. Tengo un día sin comer. ¿Qué dices a eso, buen hombre? Kenin, Sasanikion, Inonyo Timichicuanili, Coahuitl, Ica o Timisquia, Iguanashkan Tinecti Tinescuas. ¿Cómo? ¿Quieres comerme? ¿Cómo es posible? Yo te quité el árbol que te estaba matando y ahora quieres comerme. Tehuat cuali plac. Amo ticmati, que se cuali ica, se amo cuali moslagua. Ay, buen hombre. ¿No sabes que un bien con un mal se paga? Amo, no. Te amo timonel toca. ¿Qué no crees? ¿No estás convencido? Amo no le toca tlen tiquitowa. No estoy de acuerdo. Tlamo timonel toca. Xinquihualica, nahuitlaca, igual mistla, niquitlatlanis, igual tiquitas que melagua, que se cualica, se amocuali moslagua. No es si no estás de acuerdo, trae 4 personas y delante de ti les preguntaré y verás cómo es cierto que un bien con un mal se paga.
Nimonoya kuali tlacatl oquitemoti nahui ocuixolcameh, amo uehca onene, san icanepa oquinextito. Oquinhualicac sente tochtli, sente caguayo, sente ueimistli, iuan sente coyotl. Cowatl open cuintlatlania ocsequin yolcameh, istlancuali se sentiacan. Fuese luego el buen hombre en busca de 4 animales machos. No tuvo que andar muy lejos, cerca de ahí los encontró. Llevó un conejo, un caballo, un león y un coyote. La culebra comenzó a preguntar a cada uno de los animales delante del buen hombre. ¿Cuali hueimistli? Amo melac, que se cualica, se amo cuali moslagua. Buen león, ¿no es cierto que un bien con un mal se paga? Sí. Buen tochtli. Amo mela que se cualica, se amo cuali moslagua. ¿Qué más? Buen conejo, ¿no es cierto que un bien con un mal se paga? Sí. Cuali caguayo, amo mela que se cualica, se amo cuali moslagua. ¡Quema! Buen caballo, ¿no es cierto que un bien con un mal se paga? ¡Sí! ¿Cuali coyot? Amo mela que se cualica, se amo cuali moslagua. Buen coyote, ¿no es cierto que un bien con un mal se paga? Poliwiniquitas que otiella guanico cuali, timistlicualis, la mela conoce. Amo mela tenticotogua, la cuali, tiquisnin cuali tlacat o no se amo. Taximotlali que atopa otiella. Falta que yo vea cómo estabas y así podré decir si eso no es cierto lo que dices y si está bien que te comas a este buen hombre o no. Ponte como estabas antes. Ocsequin yolcameh onahuat que tlamach. ¡Mamotlali, tlatiquitaca! ¡Mamotlali, tlatiquitaca! Los otros animales contestaron juntos. ¡Que se ponga, veremos! ¡Que se ponga, veremos! Nimanomotlalitihue tzoxepa itzalam cuami, oncan culhuillacoyot. Entonces, la culebra se colocó otra vez entre los árboles y luego le dijo el coyote. Ashan, ompa shimokawa, tegan yeteawi. Ahora, quédate, nosotros ya nos vamos. Ocuicarteque mocuelotica iuan pitzatzi, que iman oquinextito cuali tlacat. Cuali tlacat ocuitlasocamachili cuali coyot. La dejaron retorciéndose y chillando, como cuando la encontró el buen hombre. El buen hombre le dio las gracias al buen coyotito. Ashan, cuali coyotl. Sepante acá no chan. Ahora, buen coyotito, vamos juntos a mi casa. ¿Tleta y tigüe? ¿Hacer qué? Ashan igneki timitziclocuatlis sequipiome. Quiero regalarte algunos pollos. Amo Chicago, neguadica ni canía. No, déjalo, yo me voy por aquí. ¡Amo! ¡Tiahue! ¡No! ¡Vamos! Ashan tlaxquita, ye tiotlak, okachi kuali tlatikneki, tinechikonticalis mostla, xano cuatzingo, chinechicuaquilikili, ipan inintlateli, timischia, xano cuatzingo, icuacayemo xingohuatzin tonali, iman titzinilis macuili, teposcalipioli yeoecan, tiesiquionticowa. Mira, ahora ya es tarde. Es mejor, si quieres regalármelos, que mañana temprano me los lleves sobre ese montículo. Te esperaré muy de mañana, cuando aún no sale el sol. Al dar las 5, ya estarás ahí. Así quedamos. ¡Amo ye! ¡Amo tilihualás! Wansan neka no pulpaki. No, no vendrás y me hará regresar en balde. Amo, y Nika antimischia. ¿Cuál itlacat? No, aquí te esperaré. Buen hombre. Tu san cualo, tlaole. Chic, mina, mil, tin. Y la tusa come el maíz. Deshiervemos la milpa.
Omocaca en coyo tintlacat, cuali coyo tocuicuisquis tlahuac, iwanoya cuali tlacat, no cuicuisqui gowi, oecoc ichan san mocamaucatlachia, cuilguia y sowan. En esto convinieron el coyote y el hombre. El buen coyote tomó por el llano y se fue. El buen hombre también cogió su camino. Cuando llegó a su casa nomás veía atontado. Le dice su mujer: Tlenon mopan mochiwa, santi mocatlachia. ¿Qué te pasa? Nada más estás mirando atontado. Oninextito, siente coguatl o quinequia nescuas. Me encontré con una culebra que quería comerme. Yotimilsiguaya, amo otiani, omo otineshkas, tlamo amo omotiani, otiquitat keika totatzi, huelitzin amitlamopan omochi, ikanika teotatzi, omitztlatinili inon, yoyolko omitzpahuelito, tlamo asha nehuat, amo nikmastiquia, tlenon mopan omoshiwa, amo otihualacalakini. Ya te decía que no salieras, no me oíste, si no, no te hubieras espantado. Ya viste que por la voluntad de Dios no te pasó nada, porque Dios te mandó a ese animalito para que te ayudara. De otro modo, yo no hubiera sabido lo que te había pasado, no habrías regresado a casa. Ashan onicualiscaquia, cualicoyotl. Ahora iba a traer al buen coyotito. Macamototatzin, onca quintlaminis no piowan. Dios no lo quiera, acabaría con mis pollos. Amo quinek oniquilguaya. Oncano quin tlapepeniani tlen yewa. Oquinequini y non piome o cachicuacuali. Totomaque, achan moslasan o cuatcinco, kiotocaque y canin yoyocatl. Niquihuiliskis, sequi piome xinek in tlapepenili. Non cuacuali piome, mostla. Yotimitzilui niquinhuicas. No accedió a lo que le decía, que escogiese él mismo los que quisiese, entre los pollos mejores y más gordos. Mañana muy temprano quedé con ese animalito en llevarle algunos pollos. Escoge unos pollos buenos, pues mañana, ya te dije, se los llevaré. Mostla, amo cana titiacat, amo nignequia, itla ticuitlinis, inon xolopi yolca, nian centepioton, yo nignimili acosha, cualitlen tixiguas. Mañana no irás a ningún lado. No quiero que le lleves nada a eso, maldito animal, ni un solo pollo. Ya se me ocurrió qué es lo que debes hacer. Tlenon, Tlanchinechilui, ¿qué? Dímelo. Amo xilcuaxihuat, tlen tixiguas, chiquihuana piome, chiquincahuili non chichime ocachi, tlacacani, chiquintlali itica, ixpochili iwan san, que taxin canin mixtla, amo sasan, chipompacho, itlan, sanhueca, quinicacahuili. No seas tonto, ¿qué ha de ser? Deja los pollos y llévale esos perros que son de los más mordelones. Ponlos dentro del saco de pita y en cuanto llegues a donde te espera, sin acercarte a él demasiado, desde lejos se los sueltas. Tlen otiknemili. Amo cualica, que ni ticnequi, ni chiquicuicas, tlen amo. Ni cuicuilisquia, san ni cuamanas, tleca amo cuali tizohuatl, nia ni kiwicas piome. Lo que has discurrido, mujer, no está bien. ¿Cómo quieres que le lleve lo que no debo llevarle? Lo engañaría. ¿Por qué no eres una buena mujer? Voy a llevarle los pollos. Yotimilsiwi que amo. Tijuan tlatiquiguas, ni quihualan iguan ni cachihuaguas. Ya te dije que no. Si se los llevas, me enfadaré contigo y te armaré la gorda. Techelu, amo shikupan blancaos, con cagualas tlacatzin, tepito tlacacuapumilis, mitzunana tetamaluz. Ardilla, ardilla, no te comas mi maíz, que ahí viene el Señor y te va a dar de balazos y te va a hacer encamar.
kine kuikuaolani sisowan, o kuichintleno kitekimaca, musplaticateno kichin okinaki itikisposatli, sanocuatzinco okis, o kuinmamaten chichime o kuinmacato, neli piome que yayalguamocaque, tlacat okinequia, amon ponoyenicoyol, yoasitaya tlacat onmoquequestilana, tiaye ompon oyaya onoseamocoyol, o cuistlalo san huesca, coyol san papaki papachalowa, quinchia y piowan, o ekok ipantlatlateli canin ye que oquichiaya cocoyol, open huehuetzca coyol, papaki. El hombre no quiso disgustar a su mujer e hizo lo que ordenaba. Al día siguiente, metió los perros en el costal de Pita y salió muy temprano. Se cargó los perros en lugar de los pollos que había ofrecido el día anterior. El hombre deseaba que no estuviese ahí el coyote. Ya iba llegando el hombre y estiraba el pescuezo para ver si ya estaba ahí el coyote. Lo descubrió desde muy lejos. El coyote, muy contento, iba y venía esperando a sus pollos. Llegó ahí arriba del montículo donde ya lo esperaba el coyotito. Este comenzó a reír muy contento. ¡Hey! ¡Hey! ¿Cuál cocoyotl? Yoniwala, timichicualico, piome. Ashan keni tineki, tichimicuahuilis, sesentiacan, o no se tlamach. ¡Hey! Buen coyotito, ya vine a traerte los pollos. Ahora dime, ¿cómo quieres que los suelte? ¿Uno a uno o todos juntos? Se sentía canamo, o cachicuali tlamach, chinechicagua, mani tlamahuizo. Que no sea uno a uno, es mejor que sean juntos, para que yo me divierta cazándolos. El hombre empezó a soltar la boca del costal, mientras el coyotito se había sentado a esperar que saliesen los pollos, imaginándose ya que los cazaba, sentía que los cogía. Y he aquí que le fueron soltando los perros, de esos que arrastran las orejas, y apenas los vio el coyote, ya estaban sobre él. Primero se asustó, y a la vez que se asustó, se revolvió furioso a reñir con los perros. Los perros le quebrantaron los huesos de las patas, mientras él los mordía por donde quiera, rompiéndole las manos y desgarrándole las orejas. Mutuamente se lastimaron. En cuanto el coyote comprendió que iban a ganarle, huyó bosque adentro. Se reposaba a trechos, volviéndose a ver hacia donde había dejado al buen hombre con sus perros, y contemplando las heridas que le habían causado, exclamó llorando: Cuali oquito guaya coat, que se cuali ica llamo cuali moslagua. Con razón decía la culebra, que un bien con un mal se paga. Va llegando la siembra y ya siembran la milpa y no llueve la milpa, relampaguear y truena va a llover y la tusa come y come el maíz, deshiervemos la milpa. Ardilla, no te comas mi maíz, que al tiene ese señor y te va a dar de balazos y te va a hacer en tamales. Oe, 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 oe. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Quiero presentarles al elenco de esta maravillosa obra. Ellos son del taller de lengua de lengua y cultura náhuatl. Pasen, por favor, artistas todos. Gracias. Tlazocamati. Bueno, estos son mis alumnos de náhuatl. Los que tienen muñecos son titiriteos. Fuerte un aplauso, Matitlaxcalocan. Sí, gracias. Los que ven que no tienen títeres fueron las voces, los que ambientaron con sus sonidos, rugidos y demás. Así que pido un aplauso muy fuerte también para ellos. No, perdón, es que como no veo por atrás. Y
Bueno, aunque no está aquí con nosotros, Daniel, ¿puedes venir? A Daniel también queremos agradecerle porque él nos hizo la decoración que ven en el teatrino, entonces también pido un aplauso. A Ale también, que hizo los muñecos. Y nuestros músicos, por favor, Machihualaca, Nican, Gil, Gustavo y Mauricio, David, perdón. Pasen, a que los conozcan. Un aplauso también les pido, por favor. Ay, nos piden que si se juntan para una foto, así que también músicos y pues, Plazo Camati. Invitamos a los niños también a que pasen al taller de náhuatl para niños precisamente. Están aprendiendo yulcame, animales. Por allá atrás tenemos loterías, memoramas, etc. Y bueno, no